Bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy y justo el título de este mensaje es Retén lo que tienes. Vivimos actualmente en una generación que, si somos honestos, no se preocupa mucho por conseguir cosas duraderas. Ya a nadie le importa comprar algo que sea resistente, algo que valga la inversión, sino algo que vaya a durar mucho tiempo. Aún la ropa en sí mismo, todos saben que la ropa ya es desechable, es fast moda, ¿no? O sea, moda que pasa rápido. Entonces, aquello que no es, que no nos interesa mucho conseguir, realmente le vamos a dar muy poco valor para conservarlo. Ahora ya todo existe una versión desechable, ¿no? Existe algo, un celular de gama muy alta y existen celulares desechables, ¿no? Que puedes usar una vez, 2 veces, 5 veces y después de eso pierden su uso. Entonces, algo que anteriormente era muy difícil de obtener, hoy probablemente no sea algo que te interese conservar. A nadie le interesa conservar probablemente el mismo teléfono durante los próximos 10, 15 años, ¿no? O quién podría decir, no, este teléfono me tiene que durar 15 años mínimo. Nadie, y probablemente no puedas hacerlo porque ya va a ser un chicharrón ahí que no funciona, ¿verdad? Entonces, a nadie ya nos importa conservar algo que sabes que vas a poder reemplazar en poco tiempo, ¿sí o no? O soy el único aquí que dice, yo estas babuchas que traigo, un año y las cambio, ¿no? Entonces, antes quizás yo decía, no, son mis únicos tenis, ¿no? Y así los voy a destruir, a que ya no sirvan más, los seguiré usando. Pero ahora, pues ya no, ahora es como, pues ya a lo mejor en un tiempo me compro otros o cambio de tenis o no traigo tenis y ando en chanclas todo el día, ¿no? Entonces, actualmente, si alguien se compra un auto, pues nos gozamos, nos alegramos, felicidades, pero nadie le dice, oye, ¿y ya pensaste en los mantenimientos? ¿Sabes que ese coche te va a costar caro? ¿Sabes que llevarlo al servicio requiere tiempo, dinero, esto, aquello, el otro? No es una preocupación que tengamos cuando alguien se compra un coche. A nadie le importa, solo es, ay, qué padre, qué felicidad, qué gusto, ¿no? Y nadie le va a decir, no, chécale bien el aceite cada que... Yo no sé ni cuándo tengo que cambiarle el aceite a nuestro pobre carro, ¿no? Entonces, gracias a Dios ha sobrevivido del último aceite que le echamos hace 2 años, creo, no sé. Pero ahí va, ¿no? Sigue al 100. Tampoco cuando alguien consigue un trabajo nuevo, nadie le dice o lo prepara y le dice, oye, pero para mantener ese trabajo vas a necesitar cumplir un horario, vas a necesitar esforzarte, vas a necesitar disciplina, compromiso, dedicación, paciencia, tolerancia, vas a tener que enfrentar personas insoportables, vas a tener que vivir en el tráfico, vas a tener que hacer muchas cosas ahora que adquiriste este nuevo trabajo. Cuando alguien empieza un nuevo matrimonio, o un matrimonio, no un nuevo, más bien alguien se casa por primera vez, te alegras y dices, felicidades, qué gusto. Pero nadie le advierte, ¿no? Y nadie le dice muchas veces que un matrimonio sano requiere dedicación día con día, requiere esfuerzo, requiere detalles, requiere amor, requiere dedicarse y entregarse en completo a esa cosa que estás dando toda tu vida, ¿no? Entonces, estos ejemplos nos muestran que somos muy buenos para recibir cosas. Nos gusta a todos recibir algo, ¿sí o no? A todos nos gusta recibir algo nuevo, a todos nos gusta recibir buenas noticias, nos alegramos por las buenas noticias, pero muchas veces somos muy malos para conservar aquello que hemos recibido. Somos muy malos al conservar una nueva amistad, somos muy malos al conservar una nueva relación, somos muy malos para conservar un nuevo trabajo, somos muy malos para conservar aquellas cosas que has disfrutado momentáneamente, ¿no? Que te dieron un placer momentáneo. Pero esto no es algo que solo suceda con las cosas materiales, que solo suceda con las relaciones. Es algo que ocurre en nuestra vida espiritual también, ¿no? Muchos oramos por meses o años para recibir una bendición, una oportunidad,
poder ser libres de algo, poder ser restaurados de algo. Y cuando Dios concede aquello que hemos estado pidiendo, con el tiempo dejas de cuidar aquello que anhelabas recibir. Cuando Dios te da algo, ¿no? Oraste durante meses, años, ¿qué te gusta? Un trabajo, una solución, una respuesta. Dios te da ese trabajo de tus sueños, te concede ese anhelo, pasan unos par de meses, estás feliz, pasan otros par de meses, ya no estás tan feliz, y entonces ya algo que era una oración contestada ahora empieza a decir, ay, ya no soporto este trabajo, ya me caen mal todos, ya no los aguanto, ya quisiera otra cosa, y entonces aquello que Dios te había dado como una oración respondida, ahora es algo que ya no te importa, ahora es algo que ha perdido su valor, ahora es algo que ya no te interesa retener. A la primera oportunidad, pues probablemente busques otra cosa, te vayas a otro lado y encuentres algo que nuevamente te dé una satisfacción momentánea y empecemos este ciclo nuevamente, ¿verdad? Entonces, esto significa que recibir algo y retener algo son cosas completamente diferentes. No es lo mismo recibir que retener, ¿verdad? Recibir, pues toma, y ya ella decide si lo retiene en su mano por un minuto o por una vida, ¿no? Entonces, son completamente diferentes. Y esto lo habla Jesús en el libro de Apocalipsis, o Dios en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer Apocalipsis 3:11, que dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. En otras versiones justo dice, ¿no? Retén lo que tienes, pero aférrate suena más padre, ¿no? Porque suena algo a lo que te prensas, te cuelgas y aprietas con todas tus fuerzas. Es como cuando jugábamos a las cebollitas, ¿alguien jugó alguna vez a las cebollitas, no? Que te pegabas a un poste o a una persona y alguien jalaba para que tú te despegaras de esa persona, y ese era el juego, aferrarte a algo o a alguien de tal manera que aunque te jalaran, no pudieran, ¿no? Y ganaba el más aferrado, ¿no? Entonces, ese juego era muy bueno, era muy divertido, al menos para mí, pero era muy sangriento también, ¿no? Porque terminabas todo moreteado, lastimado y todo. Pero eso básicamente es lo que nos dice este versículo, ¿no? Aférrate a lo que tienes. Y en el libro de Apocalipsis vemos cómo Dios manda ángeles, ¿no? Y mensajes a cada una de las iglesias. Y la iglesia de Filadelfia no era la iglesia más grande, tampoco era la más influyente, no tenía los grandes recursos ni el poder que otras iglesias tenían. Pero algo que Jesús dice acerca de esta iglesia es que habían guardado su palabra y no habían negado su nombre. Entonces ellos eran fieles en los que ya tenían. Y por eso Dios no les está diciendo, comiencen algo nuevo, empiecen de cero otra vez, vuelvan a comenzar, sino que les está diciendo, aférrense a lo que ya tienen, a lo que ya has obtenido, a lo que ya lograste, a lo que ya tienes en tu mano. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta frase, significa, si Dios nos está diciendo que nos aferremos a lo que tenemos, significa que puedes perderlo, significa que puedes desprenderte de ese algo, ¿verdad? Esto significa que tu fe, tu libertad, la comunión con Dios y el testimonio que tenemos no se mantiene solo. No se mantiene solo por nuestra linda cara, por nuestra buena onda, por ser amables. Requieren un cuidado constante todos los días. Entonces, muchas veces cuando hablamos acerca de los peligros espirituales, los pecados quizás más grandes, ¿no? Pensamos que son aquellos que nos van a llegar de frente, una tentación, una mujer despampanante, ¿no? Que jamás así, y llega y te habla bonito y te dice que quiere todo contigo, y nos hacemos ideas pensando que el pecado es así, ¿no? Va a llegar alguien a ofrecerte dinero sucio, ¿no? Pero te lo va a regalar de buena onda, ¿no? Entonces, pensamos que así son las cosas, pero la realidad es que no es cierto. Los pecados muchas veces empiezan como un ataque invisible. Nunca van a ser una tentación obvia, nunca van a ser una crisis que todos pueden reconocer y decir, eso, no, eso está sospechoso, sino que siempre va a empezar con algo que ni siquiera te das cuenta.
Por eso es que el mayor peligro es que cuando pecamos es algo gradual, es algo que va creciendo, es algo que cada vez va siendo mayor y obviamente nuestro estándar de lo que está bien y lo que está mal se va dañando, por lo tanto ya puedes hacer cosas cada vez peores sin darte cuenta. Entonces, el mayor peligro espiritual es darnos cuenta o ir descuidando lentamente lo que en algún momento fue lo más importante. Como les decía, cuando Dios te da algo y de repente ya no te interesa, lo olvidas. Y eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando algo fue muy importante, lo agradecemos, lo honramos, decimos, wow, qué padre, qué bendición. Pero cuando deja de ser lo más importante, comienza a ser olvidado, comienza a ser descuidado y comienza a ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, este proceso que les digo, que va creciendo, es exactamente algo que el profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel y cómo ellos fueron dejando atrás todo. Esto lo leemos en Jeremías 2:13, que dice, dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, en este solo versículo hay dos errores en una frase, ¿no? ¿Cuál es el primero? Dice, abandonaron la fuente. Segundo, intentaron cavar, ¿no? O intentaron reemplazarla con algo que no funcionaba. O sea, Dios mismo está diciendo, primero, te alejas de la fuente. Segundo, intentas hacer una cisterna que no retiene agua, ¿no? Y eso, lo que dice este versículo, es tal cual la secuencia del abandono espiritual, de abandonarnos espiritualmente. Porque no comienza con una sesión dramática, una pelea tú y Dios, ¿no? Donde dices, Dios, te odio, ya no quiero nada contigo, me voy de la iglesia. No pasa así. La verdad es que quien se va de la iglesia no se va, normalmente no se va así. O yo no he conocido a nadie que se salga bronqueado con Dios y gritándole que lo odia. Muchos salen diciendo, amo a Dios, pero odio a los que están aquí, ¿no? Amo a Dios, pero ya no los aguanto. Amo a Dios, pero estoy cansado de esto. Entonces comienza con pequeños reemplazos, comienza con pequeñas cosas el abandono a Dios. Cuando empieza, cuando la oración se vuelve esporádica y se reemplaza con actividad. ¿Qué quiere decir esto? Con trabajo duro, ¿no? Reemplazamos nuestra dependencia a Dios, nuestra oración constante, por actividad, por esfuerzo, por el echaleganismo, ¿verdad? Entonces, como dice este versículo, dejan la fuente, dejan el río y hacen su propia cisterna. Trabajan duro, trabajan haciendo algo que no funciona, que no sirve, que no tiene un propósito. También sucede cuando leemos cada vez menos la palabra, la Biblia, y empezamos a reemplazar la palabra de Dios con opiniones. Yo pienso que está mal. Yo creo que no tendría que ser así, ¿no? O empezamos a tener pensamientos, ay, como que Dios sí se mancha aquí, ¿no? Como que esto está muy pasado, ¿no? Entonces reemplazamos la palabra por pensamientos u opiniones. También el abandono empieza cuando la comunidad, nuestra iglesia, se descuida y lo empiezas a reemplazar por relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones que te alejan, que te distancian, que te dañan. Entonces, sin darte cuenta, un día miras hacia atrás y no puedes identificar cuándo cambió todo. No te puedes dar cuenta en qué momento te alejaste tanto, en qué momento te distanciaste tanto. Solo sabes que algo se fue y que ya no es lo que era antes. ¿Por qué? Porque empezó de a poquito, ¿no? Una cosa, luego otra y cada vez más, al punto donde ya estabas muy lejos de casa y no te diste cuenta, ¿no? Fue paso a paso que te distanciaste. Por eso es que les decía, la fe no se pierde de golpe, no la pierdes de un momento a otro, la pierdes por pequeños descuidos, por descuidos acumulados, por pasos
a paso que te vas alejando, te vas distanciando y vas enfriándote cada vez más y perdiendo todo aquello que Dios ya había dado. Entonces, si la fe no se pierde de golpe, sino por descuidos acumulados, ahora quiero que veamos un punto que es, puedes perder algo que Dios ya te ha dado. Y esto es algo que a veces no entendemos o creemos que no es cierto, que no es así. Por eso este punto puede ser polémico, puede ser controversial, puede ser algo que estén de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Porque si Dios nos da algo, ¿cómo es posible perderlo? Si Dios no se arrepiente, si Dios no se equivoca, ¿cómo es posible perder algo que Dios te ha dado? Y la respuesta la podemos leer claramente en Gálatas 5:1, y es Pablo hablando a la iglesia, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Entonces, quiero que observen la estructura de este versículo. Lo primero que dice es que Cristo ya hizo su parte. ¿Qué fue? Liberarnos, ¿no? O sea, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y eso es definitivo. Eso no se va a perder. Eso ya te lo dio Dios. Pero inmediatamente, ¿qué te está diciendo Pablo? Dice, cuiden, ¿no? Cuida esa libertad que has recibido. Quiero poner un ejemplo. Todos hemos visto una película de alguien, ¿no? Que estuvo en la cárcel. Y esa persona, después de años de buen comportamiento, de pagar sus culpas, de muchas cosas, sale de la cárcel. ¿Qué es lo que pasa con esa persona normalmente en las películas? Cuando después de una vida criminal sale de la cárcel y vuelve a las calles, ¿qué pasa con ellos? ¿Lo rechazan? ¿Lo rechazan? No, ¿no? Más bien lo estaban esperando todos, así como de, qué bueno que saliste, tenemos este negocio, tenemos este atraco, tenemos este negocio que queremos hacer y necesitamos tu sabiduría, tu ayuda, tus cosas, ¿no? Entonces, en las películas siempre pasa que cuando esta persona sale, vuelven a lo mismo, vuelven a cometer los mismos errores, vuelven con las mismas amistades negativas, porque no saben vivir de otra manera, porque no conocen nada más, o porque simplemente no saben actuar de otra forma, ¿no? Y pasa justamente, también está el caso, ¿no? Del que ya aprendió la lección, sale de la cárcel y quiere vivir una vida diferente. Y entonces todos llegan y, nada, es que tú no puedes dejar eso y vente con nosotros o te vamos a matar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dices? Pues vuelvo, ¿no? Entonces, yo sé que este es un ejemplo de película, pero así pasa en nuestra vida espiritual. Dios nos hace libres de algo, salimos de eso, ¿y quiénes son los que nos invitan a animar, a regresar a lo mismo? Pues muchas veces los que tienes cerca, tus relaciones, tus amigos, tu propia familia, o tú mismo eres el que vuelve de donde Dios te sacó, ¿no? Entonces, este versículo nos muestra que la libertad puede descuidarse. La fe se puede enfriar, nuestra comunión con Dios puede interrumpirse y sobre todo nuestro testimonio puede dañarse. Porque a veces creemos que nuestro testimonio ya es esa historia intachable que nadie puede cambiar, pero nuestro testimonio somos nosotros todos los días, por lo tanto puede dañarse. Entonces, las cosas que Dios nos ha dado se pueden perder, no porque Dios te las quite, no porque Dios eh, se arrepienta de haberte dado algo, sino porque nosotros dejamos de procurarlo, dejamos de cuidar aquello que Dios nos ha dado, dejamos de darle importancia a las cosas que hemos recibido de Dios, y tanto así que hay una parábola completa acerca de esto, ¿verdad? La parábola de los talentos y cómo Dios le quitó lo que tenía para dárselo a alguien más que sí lo estaba aprovechando. Entonces Dios nos da la libertad, pero tú decides si sigues viviendo en ella o si regresas a la esclavitud de donde Dios te ha sacado. Eso depende de cada uno de nosotros. El ejemplo más claro es el pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto, ¿no?
de manera poderosa. Las plagas, el mar rojo, el maná, la columna de fuego, la nube, todo eso lo vieron, lo experimentaron. Su presencia, su provisión, todos los días durante años. Y aún así, cuando dejaron de aferrarse, cuando dejaron de retener lo que Dios les estaba dando, mostraron su verdadera naturaleza, ¿verdad? Vamos a leerlo en Números 11, versículos 5 y 6, que dice: ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo es que después de haber visto abrirse el mar, después de ver cómo cae alimento del cielo, cómo hay una nube que los guía, cómo hay todas las plagas, todo lo que pasó, extrañen o se sorprendan del pescado que comían gratis, ¿no? O sea, de los melones, de las cebollas y los ajos, o sea, es un chiste, ¿no? Que viendo lo que vieron, ahora lo que añoren sea una comida, ¿no? Entonces, este versículo, aunque yo les digo, no parece un chiste, revela más de nuestra naturaleza de lo que podemos creer, porque un pueblo que había experimentado milagros como ninguna otra generación, añoraba aquello que ya no tenía, ¿no? Entonces, eso mismo somos nosotros, esa es nuestra naturaleza. A veces no soltamos algo porque estás añorando el pasado, ¿no? Estás reteniendo algo que no tendrías que estar cargando. Y en lugar de retener aquel asombro, aquel agradecimiento que sentimos hacia Dios por habernos liberado, añoramos insignificantes cosas, ¿verdad? Entonces, es como cuando decimos acerca de nosotros, ¿no? Uno puede salir de un lugar, pero ese lugar no va a salir de ti. O sea, uno que es chilango, aunque salgas de Ciudad de México no va a salir de ti, ¿no? Se ve, se siente y se escucha, ¿verdad? Nuestra voz nos delata. Y es lo mismo con el pueblo de Israel. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy es algo que sigue pasando. Hay creyentes que son libres por fuera, pero esclavos por dentro, ¿no? O sea, eso hasta la fecha es algo que sigue existiendo. Hay creyentes que adoraron cuando Dios los liberó, pero con el tiempo regresaron exactamente a donde Dios los había sacado. No fue de golpe, no fue instantáneo, fue poco a poco, un paso a la vez. Entonces, eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando no retenemos las bendiciones o la libertad que Dios nos ha dado. Por eso no se trata solamente de decir, soy libre en el nombre de Jesús, amén. No, no se trata solo de eso. Es elegir todos los días seguir viviendo en libertad. No elegir regresar a donde Dios me había sacado. Porque Dios te ha dado libertad, pero es tu voluntad lo que te va a mantener en ella o va a hacer que la pierdas. Entonces, punto número 2 es el descuido, la caída, como quieran verlo, el pecado, comienza antes de que sea visible. Como les decía, solemos pensar que uno vive en esclavitud espiritual cuando cae en algo grande. Cuando alguien peca de una manera visible y grave, entonces decimos, es que él es esclavo del pecado, ¿no? Cuando alguien cae en una adicción o se descubre una adicción, cuando se descubre una infidelidad, cuando hay una ruptura, cuando hay algo grande y notorio, entonces podemos decir, es que esa persona era esclava del pecado y por eso pasó eso, ¿no? Pero la Escritura nos dice que el proceso comienza mucho antes.
El rey Saúl no comenzó siendo el rey loco que terminó siendo. Comenzó siendo obediente, humilde y escogido por Dios. Pero hubo un momento de su vida donde empezó a tomar pequeñas decisiones que le convenían únicamente a él, lo que lo llevó a ser el Saúl que todos recordamos. ¿Qué hizo? Primero, hacía algo y se justificaba. Después hacía otra cosa y decía, es que también no fui yo, fueron ellos, ¿no? Hasta el día que fue confrontado, Saúl no reconoció su error, lo justificó diciendo, fueron los demás. Yo no quería, pero ellos lo hicieron, ¿no? Al punto donde Dios mismo hace esta declaración acerca de él. Dice 1 Samuel 15:11. Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Entonces, qué fuerte que alguien que empezó siendo humilde, obediente y escogido por Dios, sea al punto, o llegue al punto donde Dios mismo diga, me arrepiento de haberlo hecho rey, ¿no? O sea, pensar en eso es algo desastroso, es algo tan terrible, ¿no? Pero, como les decía, este proceso no fue de un día a otro que Saúl se volvió loco. Fueron pequeñas acciones, pequeñas acciones. Y el apóstol Pablo describe de manera exacta cómo es este proceso de pequeñas acciones en el versículo de Efesios 4, 18-19. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces, este versículo nos da la secuencia de las pequeñas acciones que vamos cometiendo día con día. ¿Cuál es lo primero? La ignorancia, ¿no? Lo primero es no saber que estás mal, no darte cuenta que estás pecando, no darte cuenta que estás equivocado. Ser ignorante no es un pecado, ¿no? Pero ignorar tus pecados, pues son pecados, no dejan de serlo. Entonces, el primer punto es la ignorancia. Después, la ignorancia te lleva a endurecer tu corazón, a decir, pues, no siento nada, no pasa nada, soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un ay de dolor, ¿verdad? Entonces, nos lleva a sentir que ya no pasa nada con nosotros. Después, el ser duro de corazón te lleva a tener un entendimiento oscurecido. Como ya no sientes nada, ya no diferencias entre el bien y el mal, ¿no? Ya todo te da igual. Si haces algo, pateas un perro, no sientes nada. Pateas a una persona, no sientes nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque tu entendimiento ya está dañado, está oscurecido. Después, tener ese entendimiento dañado te lleva a distanciarte de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué estar aquí? No vale la pena. Dios no existe. Dios es una mentira. Dios es un invento. Dios es lo que sea. Y tener ese pensamiento te lleva a perder toda vergüenza, ¿no? O decirlo de otra manera, a perder toda sensibilidad. Ya, cuando uno es un sinvergüenza, no le importa lo que digan los demás. No importa que tú hagas lo que sea, ¿no? Que te vistas como sea, que actúes como sea. No te da vergüenza nada, por lo tanto, no eres sensible a lo que uno pueda decirte, a lo que uno pueda sugerirte, aconsejarte, Dios mismo pueda llamarte. Y ya, cuando llegas a ese punto, pues ya estás entregado al pecado, ¿no? Ya tu vida es para pecar. Por eso aquí lo dice, ¿no? Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer actos indecentes. O sea, ya cuando estás en ese punto, no hay vuelta atrás probablemente, ¿verdad? Entonces, no es que de un día a otro te vuelvas pecador, el mejor pecador de todos, ¿no? Es un proceso paso a paso. Te vuelves ignorante, tu corazón se endurece, tu entendimiento cambia,
te distancias de Dios, pierdes la sensibilidad y te entregas al pecado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado final de este proceso? Una vida entregada al pecado, una vida entregada a tus deseos. Todos los primeros pasos, si se dan cuenta, de los que hemos ido hablando, todos y cada uno de esos pasos son silenciosos, no se notan. Cuando uno es ignorante, si te quedas callado, no se va a notar, ¿no? Pero si empiezas a abrir tu boca y a decir cosas, pues se va a notar la ignorancia, ¿no? Tu corazón duro tampoco se nota. Tú puedes aparentar ser algo por fuera y tener un corazón de piedra. Lo que tú entiendes acerca de la Biblia tampoco se nota. Lo que tú entiendes acerca de Dios no se nota. Cuando ya se empieza a notar es cuando uno se distancia de Dios, cuando uno se vuelve insensible, y cuando sí se nota es cuando ya estás entregado al pecado, ¿no? Eso ya se nota. Todo lo demás es silencioso. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el pecado visible que todos ven, ¿no? Aquel pecado que todos notan, es el final de un proceso que comenzó cuando nadie lo notó, ¿no? Entonces va de nuevo para que ustedes lo lean conmigo. El pecado visible que todos ven es el final de un proceso que comenzó cuando nadie notó nada. Así que, ¿por qué no le dices al que tienes al lado, el pecador, que hoy eres? No comenzó hoy, ¿no? Eres el cúmulo de muchos pecados. ¿Qué? Bueno, dile solamente, eres el resultado de tus pecados. Está más fácil. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Lo que hoy ustedes ven de mí es el resultado de años de pecar. Pero también soy el resultado de años de cuidar la libertad que Dios me ha dado. Entonces, lo que ahora ven de mí, pues no es el pecador que fui, soy el esclavo que ha sido libre, ¿verdad? Entonces, el diablo, el chanclas, Satanás, Belcebú, ¿cómo le dicen? El enemigo, el chahuizcle, el como sea, nunca te atacará de frente. Como les decía, nunca va a llegar a ofrecerte aquello que estabas esperando. Su estrategia es ser paciente, que dejes de orar, ¿no? Que ya no ores ni por los alimentos, ¿no? Que no ores ni para decir buenos días, Dios, gracias por despertar, ¿no? Gracias porque puedo despertar. Entonces, su estrategia es que tú dejes de orar sin que lo notes. Que normalices lo que antes te avergonzaba, ¿no? Antes podías hacer algo y te daba vergüenza y decías, no manches, ¿cómo pude haber hecho eso? Me pasé, ¿no? Ahora, pues a lo mejor ya dices, ya estoy bien quemado, ya, ¿qué más da? ¿No? Entonces, la estrategia del diablo es que aquellas cosas que te daban vergüenza, ya no te den vergüenza. Poco a poco, cada vez vayas siendo más sinvergüenza. Entonces, ¿por qué no le dices, a ver, a lo que al lado, no seas sinvergüenza? También la estrategia del diablo es que justifiques pequeños gustitos, ¿no? De poquito en poco. ¿Qué tanto es tantito? Una vez al mes, que el bueno es. Una vez al año, no hace daño. Bien que se lo saben, ¿verdad? Entonces, que empieces justificando esas pequeñas cosas, uy, es un deleite para el diablo, porque cada vez ya no va a ser un gustito, ahora va a ser un gustote, después un gustototote, ¿no? Entonces así, pues hasta que ya no importe nada. También la estrategia del diablo es que la iglesia pase de ser un lugar para encontrarte con Dios a que pase a ser parte de la rutina. Pues tengo que ir a la iglesia, ¿no? Tengo que,
No es el lugar donde nos encontramos con Dios y disfrutamos su presencia y donde aprendemos de Él y donde somos transformados, donde somos cambiados, donde somos apasionados, encendidos. No, no es eso, es tenemos que, tengo que, porque si no me regañan, si no, pues, para evitarme una bronca con quien sea, mejor voy, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones es lo que el enemigo hace pacientemente, esperando que sin darte cuenta vayas cayendo. Hasta que un día ya no distingues entre el cristiano que dices ser y la persona que eres cuando nadie te ve. Entonces, eso ya es el final de tu historia, ¿no? Ya es el final, el principio del fin, por así decirlo, ¿no? Pero la buena noticia es que podemos retener lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha hecho libre, puedes retener tu libertad. Si Dios te ha hecho salvo, puedes retener tu salvación. Si Dios te ha hecho bendecido, próspero, amado, hijo, todo lo puedes retener. Entonces, hoy vamos a ver 4 formas, y con esto terminamos, para retener lo que Dios nos ha dado. Porque el llamado que Dios nos hace no es solo una advertencia, no es aférrate y ten cuidado. Es una manera en la que te dice, hazlo, ¿no? Entonces, el punto número 1, ¿cómo podemos retener lo que Dios nos ha dado? Es atesorando su palabra. Y vamos a leer Salmos 119:11, que dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, en el proceso que veíamos antes, un corazón endurecido, pues ya era señal de que ibas a medio camino para la destrucción, ¿verdad? Por lo tanto, para retener aquellas cosas que Dios nos ha dado, lo importante es retener su palabra, es ser conscientes que tu entendimiento te diga qué está bien y qué está mal. Es una confianza muy inestable, ¿no? Decir, yo creo, yo pienso, no te garantiza nada, pero su palabra no cambia, no ha cambiado en miles de años, por lo tanto, ahí podemos entender qué está bien y qué está mal. Por eso es ahí donde uno tiene que guardar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Entonces, la palabra de Dios no es únicamente conocimiento, no es únicamente sabiduría, es protección. El salmista no dice que memorizaba versículos como ejercicio mental, ¿no? Para mantener una mente ágil y que retiene cosas. Dice que los guardaba en su corazón con un propósito específico. ¿Cuál es este propósito? Para no pecar. Entonces el salmista no decía, me aprendo versículos porque quiero ser buena persona. Me aprendo versículos para decir que sé la Biblia, conozco la Biblia. No, él sabía que la manera en la que no iba a pecar era aprendiendo, era conociendo. Entonces, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia con regularidad, comenzamos a justificar cosas que antes sabíamos claramente que estaban mal. Pero cuando uno ya no atesora la palabra, pues empieza a justificar las cosas que antes sabía. Entonces, nuestro criterio se nubla, nuestra conciencia se daña y lo hacemos tan despacio que no nos damos cuenta, ¿no? Punto número 2, permanece o mantente en oración. Dice Marcos 14:38, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo lo dijo Jesús la noche antes de ser crucificado y se lo dijo a sus discípulos más cercanos, las personas que habían visto los milagros con sus propios ojos. No le estaba hablando a las multitudes que iban por el pan y los peces, le estaba hablando a las personas que habían sufrido con él, que lo habían acompañado, que habían visto milagros, que habían visto cosas asombrosas. Y aún así, Jesús les está diciendo, velen y oren, porque sabía que ni ellos eran suficientemente fuertes para poder resistir a su carne.
¿no? Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la oración no es un requisito religioso. No tienes que orar porque lo digo yo, porque es lo que hacemos los cristianos. La oración es algo que tenemos que hacer porque es ahí donde somos fortalecidos en nuestra debilidad, porque es ahí donde Dios nos fortalece antes de que la prueba llegue a probarnos. Entonces, si tú no estás fortalecido antes de que pase lo que tenga que pasar, pues te vas a derrumbar. Punto número 3, permanece o vive en comunidad. Dice Hebreos 10, 24, 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, lo importante de este versículo, todo es importante, ¿no? Pero dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque el aislamiento siempre precede a nuestra caída. Cuando nosotros nos aislamos, es señal de que vamos en picada a estrellarnos con el piso. Si ustedes leen las Biblias, no van a encontrar probablemente algún caso de personas que cayeran estando rodeadas, que cayeran estando rodeadas por una comunidad espiritual sana. La soledad, ya sea elegida o forzada, es el terreno favorito del enemigo. Por eso yo he hablado muchas veces o últimamente con personas y les he dicho, es diabólico, es satánico. O sea, sé que estas palabras suenan fuertes, pero es diabólico cuando alguien te impide rodearte de personas. Cuando alguien te dice, no le hables a tal, no te juntes con tal, no quiero que vayas con ellos, no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que lo que sea, es satánico, es algo diabólico. ¿Por qué? Porque te está distanciando y te está alejando de tu comunidad, de tu familia, y te está metiendo al terreno del enemigo, donde vas a estar solito y te va a devorar a gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vas a estar rodeado de nadie, donde nadie te va a acompañar, donde nadie te va a poder apoyar. Por lo tanto, la iglesia, tu comunidad, no es un lugar para llegar y aparentar estar bien. Es el lugar donde alguien que es débil puede encontrar fortaleza, puede sentirse respaldado, puede sentirse acompañado, puede sentirse guiado, puede sentirse protegido y puede sentirse amado. Entonces, esa es la importancia de vivir en comunidad. Pero si tú vives en una montaña solo, te vas a volver loco, ¿no? Apenas veía una noticia o una investigación que hicieron de una persona que se fue a vivir a una cueva a manera de experimento y no tener solo la luz del sol hizo que quedara loco. No sabía cuánto era un día, no sabía cuánto tiempo había pasado, sus minutos se volvían horas, o sea, perdió la noción de todo. ¿Por qué? Simplemente por no tener luz del sol. Entonces imagínate qué le pasa a una persona que está mal y se va a vivir como ermitaño a su casa, ¿no? No quiere a nadie, no quiere ver a nadie y entonces pues, termina ahí pudriéndose en el lugar que escogió, ¿no? Por eso la importancia de no escuchar esos comentarios, sobre todo cuando es eso, te aleja de Dios. Si obviamente el consejo es, no quiero que hables con esta persona porque te está induciendo al vicio, pues eso sí aplica, ¿no? Pero no, si te está diciendo, no vayas a la iglesia allá, ¿para qué vas? Es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vas? ¿Para qué haces eso? Sigues siendo quien eres igualito, no has cambiado nada en cuántos años, ¿no? No has cambiado nada, ¿no? Siguen siendo igual, ¿para qué van? Pues imagínense si no viniéramos, ¿no? O sea, ¿cómo sería yo si no viniera? Último punto es
camina íntegramente. Dice Proverbios 10:9. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Entonces, integridad significa ser la misma persona delante de Dios, delante de tu familia y delante de cualquiera. La pregunta es, ¿somos la misma persona de estas áreas o cambiamos? O nos justificamos, decimos, sí cambio poquito, pero es que pues, también es para no incomodar. ¿Incomodar a quién? ¿A ellos o a nosotros o a ti? ¿No? Entonces, no justifiquemos si no somos lo que somos en todos lados. Porque a veces, si somos honestos, nos justificamos, ¿no? Pero la realidad es que una vida dividida no es sostenible. Siempre va a llegar el día en que las versiones que seas, ¿no? Si son 2 versiones, 3 versiones, 4 versiones, 5 versiones de ti mismo, se van a encontrar en algún punto y cuando eso ocurra, no solamente se va a derrumbar tu apariencia, lo que has construido, se va a derrumbar todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser digno de confianza, nadie va a creer en ti, nadie va a querer estar contigo. Por eso es que uno tiene que ser quien es. Uno debe de ser real aquí y en todos lados, no mostrando que es perfecto, sino que nos esforzamos por retener lo que Dios nos ha dado. Yo soy como soy aquí y en mi casa y en el trabajo y en todos lados, porque quien yo soy, no soy una persona que aparenta ser perfecta. Yo constantemente me expongo a mí mismo a decirles cómo he sido y cómo soy, ¿no? Pero eso mismo es una demostración de que me esfuerzo y me aferro a retener lo que Dios me ha dado, a esforzarme por cuidar lo que Dios ha hecho en mí. Porque si yo no me importara, pues yo dijera, pues a veces soy así, a veces no. A veces tengo ganas, a veces no. ¿No? A veces quiero, a veces no quiero. La mayoría de las veces no quiero, ¿no? Pero, pues justo me aferro a lo que Dios me ha dado. Entonces, ya para cerrar, volvemos a la iglesia del Apocalipsis. Jesús no le dijo a esta iglesia, Dios no le dijo a esta iglesia que empezara de cero. Le dijo, aférrate a lo que tienes. Eso significa que lo que tienes hoy, aunque parezca poco, aunque haya temporadas difíciles, aunque sientas que tu fe es más frágil de lo que era, vale la pena retenerlo. No es decir, siento que ya no es lo que era, lo desecho. Siento que ya no soy lo que fui, vivo diferente, vivo de otra manera, pues ya, no voy a hacer nada, ¿no? Porque eso, desechar lo que Dios te ha dado, es olvidar que lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tus manos, ha costado demasiado para vivir como si no valiera nada. Entonces, cuando uno desecha lo que Dios le ha dado, es porque ha olvidado que cuesta demasiado y lo has menospreciado al punto de decir, pues, luego obtengo otra cosa, luego lo hago de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué son esas cosas? La fe que alguien te mostró, la libertad que Dios te dio de algo que te tenía atado, la restauración de algo que creías imposible, o el testimonio que has construido a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso se puede perder de un momento a otro. No va a ser un momento canónico, como dicen, ¿verdad? No va a ser un evento catastrófico. Van a ser descuidos acumulados de tus acciones día con día. Pero también lo puedes retener, no de manera heroica, no de una manera así dramática, sino también con pequeños pasos, con la palabra, con la oración, con la comunidad y viviendo íntegramente. Entonces, el versículo base que leíamos es Apocalipsis, ¿no? Pero dice, lo primero que nos dice este versículo es, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Entonces quiero que piensen en esto. Si Cristo viene pronto, significa que cada vez está más cerca, ¿no?
Y cuando Él venga, ¿cómo te gustaría encontrarte? ¿No? ¿Cómo te gustaría que te encuentre? ¿Con tus manos llenas de lo que has retenido o con tus manos vacías de que lo has desechado todo, ¿no? O sea, quieres que llegue y que te encuentre con una familia, una iglesia, un negocio, un cuerpo sano, un corazón que ama, una mente limpia, unas manos que le sirven, o que te encuentre sin nada. Así, a ver, muéstrame qué tienes. Así que, pelusas, ¿no? ¿Por qué? Porque desechaste todo lo que Dios te había dado. Porque Dios te había dado algo y quizás lo menospreciaste. Quizás pensaste que era poca cosa. Quizás, no sé, lo que quieras, ¿no? Y entonces no te aferraste a nada. Entonces, pensar en eso a mí me lleva a tener temor. De decir, Dios, quiero retener aquello que me has dado. No quiero que me quites nada para dárselo a alguien más. Al contrario, quiero que se lo quites a los demás para que me lo des a mí, ¿no? Y no estoy diciendo nada egoísta, es la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, si ustedes no lo quieren, yo sí, ¿no? Pero obviamente eso requiere mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, muchas cosas que no siempre estamos dispuestos. Entonces, este mensaje pues es un llamado a cuidar lo que tenemos, a cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que sea, mucho, poco, tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tu ministerio, tu carro, tu casa, tus perros, lo que sea que tengas, cuidarlo de la mejor manera para que cuando Dios venga o vayamos a Él, podamos decirle, mira Dios, aquí está todo y más, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo con una oración. Y en tus propias palabras, pídele a Dios esta sabiduría para poder aferrarnos a las cosas que Él nos ha dado, aferrarnos a sus bendiciones, aferrarnos a la libertad, al propósito, al llamado, a la identidad que Dios nos ha dado y no a desechar su sacrificio, su amor, su bondad, su misericordia. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque hoy podemos, Señor, reconocer el precio, el costo de todo lo que tú nos has dado, Señor. Hoy queremos agradecerte, Señor, por mi familia, por mi iglesia, por mi trabajo, por mis recursos, por las personas que me rodean, por mis amigos, por mi escuela, por cualquier cosa, Señor, que hoy tengo en mis manos, Señor. Gracias porque hoy puedo tener entendimiento, conciencia, Señor, que es algo que tú me has dado y que no es, Señor, cualquier cosa, no es algo que puedo desechar y buscar algo mejor, sino, Dios, que hoy podemos entender, Dios, que nuestras pequeñas acciones, Señor, nos llevan ya sea a distanciarnos de ti, Señor, o a poder aferrarnos a las cosas que nos has dado, Señor. Hoy queremos, Señor, ser personas con las manos llenas, Señor. No con las manos vacías, Señor, que hemos tirado, hemos despreciado, hemos olvidado las bendiciones que tú nos das. Hoy queremos, Dios, al contrario, tener manos llenas, Señor, y aún poder repartir, Señor, aún poder compartir, aún poder ser generosos, bondadosos con todos los demás, Señor, no solo en recursos, en consejos, en amor, en tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Dios, que aquellas bendiciones que tú nos has dado, Señor, si somos descuidados, si somos ingratos, Señor, podemos perderlo, podemos olvidar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, y comenzar a añorar cosas en el pasado, Señor, cosas que ya no son lo que necesitamos, Señor. Ya no son aquellas cosas que nos hacen falta o que nos harán, Señor, acercarnos a ti, Señor. Hoy queremos entregarte aquellas cosas negativas, Señor, a las que nos hemos aferrado. Quizás ha sido a una persona, quizás ha sido a una situación, a un trabajo, a un momento, Señor, al pasado, a un lugar, a lo que sea que hayamos vivido, Señor, que estemos aferrados
de una manera negativa, Señor. Hoy queremos desprendernos, hoy queremos soltar aquellas cargas, Señor, que ya no nos corresponden, Señor. Aquellas cosas que no deberíamos de estar llevando sobre nosotros, Señor. Hoy te las entregamos y te pedimos, Señor, que nos hagas libres, Señor. Haznos libres, Señor, de aquellas ataduras que no nos hemos dado cuenta, Señor, que quizás somos ignorantes y no hemos, Señor, detectado en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, despeja nuestros pensamientos, Señor, y ayúdanos a mantener, Señor, siempre nuestro corazón y nuestra mente limpia, Señor, para poder ser conscientes de aquellas cosas que nos apartan de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy reconocemos la libertad que viene de ti y hoy decidimos, Señor, cuidarla. Decidimos apartarnos de aquello que nos aleja. Decidimos, Señor, acercarnos a nuestra comunidad, Señor, a nuestra iglesia, a nuestra familia, Señor. Y hoy decidimos permanecer juntos, Señor, en oración, en conocimiento, Señor, en espíritu. Dios, creyendo que siempre estando cerca en unidad, Señor, hay poder, hay comunión, Señor. Y es un testimonio de que Dios, tú nos mantienes siempre, Señor, firmes y con la esperanza puesta, Señor, en que cuando tú regreses, encontrarás, Señor, no solo nuestras manos llenas, Señor, sino nuestro corazón lleno de amor por ti y nuestro pensamiento, Señor, lleno de todo, Señor, lo que nos acerca a ti. Te damos gracias en este tiempo por esta palabra, Dios, y confiamos en que vamos a vivirla, Señor, no solo a conocer, sino a vivirla cada momento, Señor, día a día y cada paso, Señor, en lugar de alejarnos, nos acerque a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia y gracias por cada persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.